buenas a todos, aquí Flowystein, también conocido como Flowy, el amante de los palomos. Aquí tenemos nuestro palomo particular, que es el Poirot. Calla puta, que estaba en la presentación. De verdad que ya no hay respeto por los youtubers. ¿Quién pues ya va a tener respeto por un youtuber? Bueno, nos quedamos en investigar aquí a la peña. Vamos a echarle un ojo a la señora con la vista de Poirot. Hola, señora. This woman appears to be a smoker. Parece ser fumadora. Hostia, que es listo, tío. Lo sabe porque te ahí sujetando un cigarro. Que lo tiene apagado. Tiene cara de mala hostia. Es bebedora también, tío. Tiene aquí un cenicero petado. Caja de cerilla. She's a big smoker. She must have been a customer at the tobacco shop. Esta señora se fuma hasta lo que se queda pegado en las ruedas de los coches. Vamos a ver, que vamos a hablar con ella. Preguntarle por el precio de las lechugas. Hombre, es una bonita forma de romper el hielo. Preguntarle por su relación con la víctima. Vamos a preguntarle por el precio de las lechugas. A lettuce? That'll be 5 pence, kind sir. Y me dan ego por preguntarle por las lechugas, tío. Está desconcertada. Preguntarle por el precio de 2 lechugas. What the fuck, tío. Tenía que haber mirado antes el precio de las lechugas, ¿o qué? What if I take 2? Well, 2 are 10 pence, so what do you want? Nothing, thank you. They do not look very fresh. Did you know Alice Asher well? And for starters, who are you? Desdeñosa. I'm Hercule Poirot, the detective. Insolente. You're foreign, that's for sure, with your accent and your odd way about you. Claro, se acaba de vestir And como un you're palomo. about Alice's murder, I suppose. Well, I've nothing to say to you. Did you speak to the Hija de victim yesterday? puta. No, I never saw her. Miente, seguro que compró tabaco. Vamos a pedirle amablemente, no es Poirot, tío, tampoco. Please, Es un poco bragaza. Why should I help you? For your beautiful moustache? Estoy seguro que es de todo menos bonito. Come on, move along now. You're scaring away my customers. Please, do not be ridiculous. Decirle que la víctima vino a verla, decirle que fue al estanco, acusarla de mentir. Yo las lechugas las tiene que no salen en pantalla, sería un... I know that you went to the tobacco shop yesterday. Well? Acusarla del asesinato, hombre, tampoco... It is your duty to tell me if you saw something unusual. Who do you think you are telling me what to do? Get away from my stall! ¿Es usted muy hija de puta? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? Que es usted muy hija de puta. Y las lechugas, para empezar, ¿dónde están, tío? No sé lo que es una lechuga aquí. Esto que vale 4D. Hey, Poirot. Poirot, te ha dado lo tuyo, la verdulera. I'll sort her out. No, please, leave her, Chief Inspector. I'll get her to talk later. I found the victim's niece. She's waiting for you in the back of the shop. Thank you, mon ami. Vale. I'll question her. Interrogar a Mary Hunter. Y aquí no ha dado neurona de esta, ¿no? Podemos determinar la franja horaria en la que señora Archer fue asesinada. ¿Qué hacía la señora Archer cuando la asesinaron? Vender tabaco. Vender tabaco, tío. No tiene más historia. Paquete de cigarrillos junto a la mano de la víctima. Este va seguro. Fue descubierto hacia las 11 de la noche. Hay paquetes desordenados en la estantería. En el centro no se venden objetos de valor. Solo tenía una herida en la parte posterior del cráneo. Hay paquetes desordenados. Está clarísimo. Estaba tomando un paquete de cigarrillos de la estantería. Bueno, me lo pone muy sencillo. Es que lo dije en el vídeo anterior, tío. Bueno, pues ya tenemos una cosa menos. Lo otro creo que no lo puedo hacer, ¿verdad? Podemos terminar la franja horaria. ¿Ves? Tengo que hablar con la sobrina. Tengo que hablar con la sobrina. O con la puta verdulera esta, tío, que me tiene reventado. A ver, un momento, Anda, vamos a hablar con la sobrina. Y si hago doble clic, ¿se teletransporta a los sitios? Sería un detallazo, porque es un poco lento el señor Palomo. Por ahí se oye algo que llora. Tío, ¿dónde se mete el sombrero? ¿Y la sangre también la ha limpiado?
tío, este hombre es la polla. Hola. Vamos a mirarla, ¿no? Siempre hay que mirarla antes. En plan, ayer. Es su tristeza verdadera. El pañuelo está ahí como que sí, ¿no? El pañuelo no. Pañuelo. Mirada baja. Tetas. She appears to be very upset. She's dressed in mourning. She looks fragile. Parece frágil y de baja autoestima. Es el momento para que un gordo intente ligársela. Hola, soy Poirot. Preguntarle qué relación tenía con su tía. Pues no te la vas a creer, pero era su sobrina. Exigirle que deje de llorar, ¿no? You were very fond of your aunt, am I right? She was the only family I had De llorar. since my mother died. Y si tu tía tenía algún hijo, tiene que decir que la herencia será para ella. Wow, el estanco entero será para ti. Wow, madre mía. En serio, no sé qué hacer con una empresa tan grande que encima tengo cama y perchero justo detrás. Es todo comodidades. Your aunt did not have any children. Is that correct? No. She was separated from her husband. Ajá. What do you think about Franz Asher? Ya, pues el Your marido aunt's husband? parecía He bonacho. never left her alone. Poor aunt. She used to drop by all the time and make a scene. Era un poco capullo, ¿verdad? El Tito Archer. Preguntarle si Alice le tenía miedo a su marido. Preguntarle si alguna vez pensó que el marido llevaría a cabo sus amenazas. You are not very surprised when you heard what happened? Oh, but I was. You see, it was a nasty piece of work, but up until yesterday it was just empty threats. Hasta ayer. He shouted a lot, but she wasn't afraid of him. Why, he used to slink away when she turned on him. He was afraid of her, if you No, like. mira, Archer lo tenía bien puesto. Preguntarle que el divorcio. Decirle que el divorcio parecía una solución. Preguntarle si Alice se encontraba bien. Venga. Did your aunt enjoy good health? She had a bad throat, but she was well cared for by a doctor in Hombre, London. sangraba por la boca, creo, ¿no? Entonces. Does Franz Asher work? All he's done for years is drink and gamble, but he used to be a very good cabinet maker. Demasiado disolvente, How does ¿verdad? he live on? My aunt used to give him 5 shillings a week. Preguntarle si Franz la forzaba a darle dinero. Preguntarle si su tía tenía algún motivo para ayudar a su marido, que lo quería, ¿no? No sé. Mismo. Why did she support such a goods for nothing? He was her husband. She couldn't leave him with nothing. El amor es así. I understand. You have been of great assistance, mademoiselle. Ay. Bueno. ¿Qué pasa, Please colega? take this young lady home. My pleasure. Well, this Franz Asher does not seem Realmente to be es quite so dangerous as Jack says. And since Alice Asher gave him money regularly, it was not in his interest to kill her. Hombre, pero no hemos deducido ya que es el asesino de la BCS, tío. Es que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, hay que hacer hablar a la Mrs. verdulera, Asher ¿no? lived very simply. Hay que hacer hablar a la verdulera. ¿No? Ve, ¿no? 3 puntos, Diego, porque se ha mirado en el espejo y se ha sacado cerilla de la oreja. Impresionante. Yo no sé para qué sirven los puntos de ego. No se lo puedo cambiar por bigote o algo así. Bueno, anda, bueno, de aquí. ¿Habrá algo nuevo? No, lo de la franja horaria me lo va a decir la verdulera, ¿verdad? O va a ser que sí. Anda, vamos. Vamos, vamos, vamos. Porque aquí es que lo hemos mirado todo. El agua, ¿no? Que lo guardaba aquí. ¿Verdad? El agua, ¿no? Medicine. Por lo de la tos, que yo lo había dicho antes. Laudanum-based. It's strange to find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman. Hombre, si estaba malita, yo qué sé. Estaba la carta, que también la había visto, ¿no? Estaba, yo creo que por aquí no hay nada que rascar. Tiene que poner 2 de 2, además. La carta que siempre la coge al revés. From Mr.
¿sabes? Despite the seriousness of your case, Sí, sí. Mrs. Asher's meager savings were not enough for her to own. Me parece increíble, tío, que tú veas una carta escrita y decidas cogerla al revés, ¿no? Diga, vale, igual hay que darle la vuelta. Pues igual hay que darle la vuelta, padre. Bueno. Anda, el marido de la carnicera. Que va andando. We have to wait for him to sleep it off. He's all yours, Poirot. There are a few things I need to check. Está como nuevo. There must be some way of sobering him up. I wonder Con what el his láudano. wife used to do. Con la He must have botella. scared the customers away. Bueno. Está frito. He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Pues ya me contará. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. Pues ya me contará. Ya me contará. ¿Cómo quieres que le quite yo la...? Bueno, con esto se acaba de tropezar. Mira, ¿esto qué es? A box of new stockings. La caja de media. Y un libro de cuentas parece, It's ¿no? Alice Asher's notebook. Ah, that's interesting. It probably Creditores y deudores. Pero ¿por qué lo coges siempre al revés, tío? Bodley. The fruit seller has debts too. She will probably be more cooperative thanks to... Voy a por Maybe ti, the hija hour de was telling the puta. truth. Mrs. Asher regularly gave money to her alcoholic husband. Y lo apuntaba. Una señora cuidadosa. Bueno. Anda. Vamos a ver a la verdulera. Sé que debes dinero, puta. Anda, ven aquí. Acusarla de vender fruta prohibida podría ser acusarla de... I am accusing you of the murder of Mrs. Asher. What? It wasn't me! According to the victim's account book, you owed her £10 for tobacco and magazines. That's a lie. She owed me £1. I swear. Pedirle más explicación. Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book. Alice owed me £11 for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at Sí, mine. pero yo te acuso de asesinato sin despeinarme el She owed me mostacho. £1. And that reminds me I have to get it back from her niece. Una buena That idea. is quite enough. Your account book has saved you, but I might ask Chief Inspector Japp to throw you in the cells for 1 or 2 nights while he checks your entries. Do you want to go to prison? Ahí presiona, Prison? Porot, presiona. Now that's not fair. I haven't done nothing. Presiona. In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Of course, sir. Ahí está. Una buena amenaza a Listen, tiempo. I didn't kill Alice, I swear. But it's true that I did go to the shop yesterday. Claro, compras At tabaco. what time? Y droga. 6 o'clock. She left me Cuaderno a de note drogas que saying no she encuentro wanted todavía. some strawberries if I got some. I received them late, about 6. So I took them over to her. A las 6. But you did not see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter and left. Lo que vieron el estanco. Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was always a railway guide on the counter. Alice O sea didn't que antes sell de it. las 6, ¿no? Maybe Vale. it's the customer who left it there. You were not alarmed? I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? France. Her scoundrel of a husband. He was always after her for something. Well, he's a foreigner. Dale con los extranjeros, tío. Esta sorry, mujer es muy What I xenófoba, mean is he's German. Racista de That's even mierda. worse. O sea, Did you see Franz Asher enter the tobacco shop late yesterday afternoon? Well, no. But at that time of the day, the streets are packed, and I have better things to do than watch her shop. ok. Pues creo que a lo mejor ya podemos hacer esto, ¿no? Creo que a lo mejor ya podemos hacer esto. Ahí está. Podemos terminar. La verdulera no había nadie en la tienda a las 6 de la tarde.
No se venden guías de ferrocarriles. El mostrador impedía ver el cuerpo. Solo tenía una herida en la parte posterior. Señor Archer fue con vida a las 5:30 de la tarde. Hacia las 11 de la noche. What? Vamos a ver. Ahí. Fue entre las 5:30 de la tarde y las 11 de la noche. Podemos decir esa franja horaria porque... Joder, madre mía. La verdulera no vio a nadie. Sí, ¿no? La verdulera no vio a nadie, eso está claro. ¡Pum! Y... el mostrador impedía ver el cuerpo. Ahí. Entre las 5:30 y las 6 de la tarde. Vamos, a las 6 menos cuarto. Pues fue a las 6 menos cuarto. Al final, señora. Aquí me ha salido una mano. I'll just borrow your bottle a moment. Take it. It's what Alice used to sober up her husband. But try not to empty the bottle. Y la guardaba ahí, debajo de la lechuga. Vale, bien. Vinagre. Vinagre para quitar la borrachera. Hombre, si era un puto borracho y encima va amenazando por ahí por la vida a tu pobre mujer, que lo único que hace que es currar un estanco, pues la de verdad es que te lo mereces. Pues. Toca arrastrárselo aquí. Además, vinagre en los ojos. Se te quita la borrachera seguro. Huele cabrón. Mes amis, I can say without a doubt that poor Mrs. Asher was killed between 5:30 and 6. Killed when the street was packed with people. That's rather bold. I've been talking to the neighbours, and... No one's seen anything? Or rather, it's anything and everything. Am I wrong? No. Pues ya deduce que el asesino es un desconocido. We must grill this villain Asher before he falls asleep again. Porque si la mató en plena hora punta, la única forma de que nadie así le identifique es que sea un desconocido en el barrio. Tiene más historia. Ah, miradlo, ¿no? Y está hecho polvo, tiene moratón en el ojo. Yo creo que sí, ¿no? Está en muy buenas condiciones, dice. Lo del ojo, yo creo que canta, ¿no? Ojo morado. ¿Y eso que está roto? ¿Está sucio? Le sangra el labio. Labio partido. Ojo saltón. No. En los puños, ¿no? Que los tiene así como... ¿Tampoco? What are you looking at me like that? Que te calles. Sobaco. This man has been fighting and he smells of alcohol. Veo que te entretienes mucho por las mañanas, padre. ¿Cómo lo llevas? Campeón. Ofrecerle un cigarrillo, acusarlo de amenazar a su mujer, preguntarle qué estaba haciendo la noche anterior. Vamos a tener un cigarro. Care for a cigarette, monsieur? What's that? Scented cigarettes? No thanks. Vale, solo fuma costo. I was trying to be friendly, but you are quite right. Let us get down to business. You threatened to kill your wife, and now she is dead. Lo cual te coloca en una situación un poco comprometida. Te mato, puta. Me ha ido la olla. No quería decirlo realmente. She was the one that left. Nothing to do with me, sir. Seguro que no. Seguro que es un cariño. Maltratar a su mujer, yo creo que sí. You can't have treated her very well for her to run away. No, sir, no. No, I wouldn't hombre. say I'd ever laid a finger on her, but it was only normal. Cosas que pasan. It was my wife. Madre que te parió, tío. Are you often involved in La fights? madre que te parió. I don't know what you mean. Eso no es ser hipócrita, eso es escurrir el bulto. Burlarse de él, se llevó una buena paliza. The truth is that someone gave you a good beating. A beating? No way. Que no, dice. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You see the state of him. Pues tendría que haber quedado inválido. Interesting. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon I met Roderick Tanner. Combate de We perros. bet on a dog fight. Pero me olvidé llevar el mío. An illegal bet, naturally. Yes, sir. Our dog won. Roderick got the money, but he refused to give me my share. No me extraña. And you fought about it. What time was this? Era un poco capullo. In the evening, about 6, I think. We were on the other side of town.
You see, I couldn't have killed my wife. ¿Y cómo sabe Laura que murió la mujer? Extraño. Asher's alibi appears to be confirmed. All the same, I'm going to call and check that he did have a fight with this Tanner on the afternoon of the murder. You can never trust. Supongo que this sort of reconstruir el chap. asesinato será todas las deducciones, ¿no? De las neuronas juntas, creo. Pues la verdad es que ya está bastante claro. But he's not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed ABC. Let's resume, Hastings. We know the murderer pretended to be a customer. He did not kill her for money. That appears to be certain. ¿Eh? I agree with you on that point. And the Mismo. murderer left an ABC guide as a signature. Therefore, it's likely he wrote the letter. Mismo. Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as Ajá. for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. Sí, venga. Yo diría que sí. Entonces, reconstruye las circunstancias del crimen seleccionando las acciones que el asesino pudo efectuar. Reconstrucción. Killer enters the shop. Hola. Quiero un paquete de tabaco, justo el que está atrás en la estantería. Avanzar. Mrs. Asher turns around to greet her customer. Hostia, señora Archer estaba con los ojos así, todo. Hola. The murderer asks her for some tobacco. She turns her back to him. He seizes Aquí, the opportunity Cordera. to strike her. Deja la guía. Dar la vuelta. He then Ahí. places the ABC upside down before leaving. Estaba al revés. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Lo llevamos sabiendo desde el principio, tío. Lo llevamos sabiendo desde el principio que fue así. Poirot, no. Que parece que el tío que ha descubierto la nitroglicerina. Joder. Asher has a strong alibi, and we don't have any other suspect. But what was the point of this crime? Al loco de los cojones de la ABC. She had no debts. She gave Franz Asher money regularly. She wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it, the murderer is insane. And I fear that we had not heard the last of him. Fíjate que I sí. hope you're wrong for once. No, está claro que está Yeah, como una puta let's go chota. back to London. If we hurry, we should catch the 7:02 train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. See you soon then. Are you coming, Hastings? Let's go home. There's nothing for us here. Aquí ya hemos acabado con el trabajo bien hecho. Aquí hemos acabado con el trabajo bien hecho. Hemos recalcado lo evidente Do you have any idea about que the hacen los killer's identity? investigadores de esta época. The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot and a wart just Se below his está shoulder tirando el blade. pito. Poirot. Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What shall we do then? Espera que mate otro. Lo suyo. Nothing? Bueno, casi con el cuadro Do de not la be so geisha impatient, esa, que Hastings. era un poco The killer salido. will manifest himself soon enough. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I would go and see. Veamos, rápido. No tan rápido que esta manía mía de andar con el traje en casa. Bueno, vamos a ver qué hay por la casa de Poirot, tío. El Daily Daily Flickr. June the 22nd, Batalla por el control del 1955. sistema bancario. Que ahora sí te calles. Esto es interesantísimo. El ventilador que no se mueve. El teléfono que no se mueve. Esto supongo que será para ganaste el trofeo Bigotillo. Ganaste el trofeo. Dijo, madre mía, tío. Madre It's not the right mía. time. ¿Y por qué está así con las manos? Es que es un puto palomo, tío. Venga, Poirot, mueve ese gordo culo. Mira, este ahí con la libreta. Y el boli preparado por si pasa algo. Y tu cuadro de la geisha, que era un poco salido, Poirot, eso no lo mira. El espejo. Eso da punto de ego. Ahí. Qué mono soy, qué tipo tengo. Ahí, es que, ¿ves? Madre mía, tío. Es que parece un tiranosaurio, tío. Va con las manillas así, Poirot, tío. O sea, no puedes coger la carta, está muy lejos. Tiene unos brazos muy pequeños. A ver, dile a Hastings que te la coja. ¿Por qué las coges siempre al revés, tío?
explico. No me lo explico. No me lo explico. Dear Mr. Poirot, well, what Bien. do you think? I believe that I won this round. La isla The Undercover cerrada. affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started. I would like to draw your... 25. We're having a crazy time. Best wishes, ABC. Vale. La letra B de ABC. The next crime will be in Bexhill. We must warn Jap to Scotland Yard. Did the letter échale. indicate anything that might help the police? ¿Hay To be algo que honest, pueda I apuntar? think we can already guess something about the next victim. But I need to think about it a little more. Vale, vale. Yo sé. Igual hay algo más que tengo que pensar. No sé. Ojalá pudiera llegarme a rascar el... Es totalmente ridícula esa pose. Es totalmente antinatural. O sea, quien en modo reposo está así, con las manos así sobre el pecho, sobre la barriga en este caso. Pues solo tú, que eres un raro. Bueno, ves qué pasa con la mesa. Reflexión. Let us examine this more closely. La I la hace rara, evidentemente. La I mayúscula la hace rara, y lo deja bien claro. Vamos. Certain characters in the two letters may have similar defects. El defecto similar es la I. Yes, this I is weird. Es algo extraña. Sí, está claro que sí. ¿Algo más? La A está caída. Yes, the A appears to be quite unusual. Yes, the A appears to be quite unusual. ¿Algo más? I would like to draw your attention to buildings on C. This month, we are amazing. La coma la hace bien. La I. Yes, No this sé, I. lo puedo señalar todas las veces que quiera, ¿no? Yes, this I is... La A, ¿no? La W creo que no, Let ¿no? us examine the characters in this word. Let us examine the characters in this word. Right. Let us compare this with the other letter. La A. Yes, the A appears to be quite La unusual. otra A. Yes, the La A... I. Si está claro que la he escrito con la misma máquina. Yes, this I... La A. Yes, the A... El punto y coma creo que no, ¿no? Let us examine the Ah, vale, characters vale, in this vale, vale. word. Esto sí falla, ¿no? Esto es solo por... La segunda carta de Dear PC Mr. enunciada, no sé. We're having a crazy time. Es que no le he dado sin querer, creo. La A. Yes, the A... Tía Hércules Poirot. Tía Mr. Poirot. Let us examine the character. Qué raro que en una llame... Let us examine the... Qué raro, ¿no? Que en una llame... Let us examine the character. Es raro, ¿verdad? Que en una llame... Yes, this... Que tengo que enseñar a los dos. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. Joder, Poirot, qué difícil lo pone a I have to veces. find some other similar defects to confirm my theory. Vale, la A... Yes, the A... La A... Right. Por la A. Let us compare Que this sí, que with the sí. other letter. Vale, Poirot, tío. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some Otros other defectos similar similares para defects to validar mi confirm my teoría. theory. Otros defectos similares. ¡Wow! Ahí me ha pillado. Ahí me ha pillado el cabrón. ¿Qué es eso de otros defectos similares? La. Bueno, lo único que me extraño es que uno llame Hércules Poirot y aquí le llame Mr. Poirot, ¿no? Lo veo un poco raro. La E también está bailada, ¿verdad? Let us examine the character. No. I don't see ¿Ves? anything in... I Fate Her, aunque está un poco bailada la E, pero bueno, se ve que se la suda. Let us examine the characters in this tampoco. word.
El punto, so clever. I have heard that they are very good on solving problems with the software for person English mind. So clever. Those we're going to put in the... Me encanta mi inglés, acento de Giorgio. The really hard time. In any case, do not miss what will happen in handover on the first of this month. Let La us fecha examine tampoco... the character. Right. Let us compare this with the other letter. No, this character... No. ¿Qué será el último? Best wishes, los mejores saludos, ABC. La interrogación. La interrogación se la suda. El guión. Let us examine the characters in this work. La interrogación. Right. Let us compare this with the other letter. Poirot, me toca un poco la polla el hecho de que esté... No sé. Repitiendo eso todo el rato. Es raro que empiece las cartas de manera distinta y se despida de manera distinta siendo la misma I persona. don't see anything. Es raro de cojones, ¿eh? Pero bueno, la W. The W is not printed. La properly. W. Joder, colega, la W está Right. regular. Let us compare this with the other letter. Pero aquí está bien. No, this character does not appear to have any defects. Let us examine another word. Qué raro. Ah, vale, porque era minúscula. Claro. En las máquinas de escribir hay dos filas de letras, evidentemente. Of course, the W characters in the two letters. Evidentemente hay dos filas de letras, la mayúscula y la minúscula. Y se ve que está cascada. Right. These two letters were written with the same typewriter. Ah, las typewriters de la época. Como las huellas dactilares de ahora, o el ADN. Igual de Show the fiables. same characteristics. Bueno, igual. You surprise me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about Desdeña this case. los materiales. Nothing must be overlooked. Encontramos pelo del asesino, yo desdeño eso. Let us now try and get our brain cells to work. ¿Qué tiene de particular el asesinato de Andover? Porque no lo ha contado. Bueno, el crimen no fue el robo. Primera víctima se pedillaba Archer. Base a eso. Señora Archer vivieron varios. Carta anunciada. Y ABC. Eso. Y la guía del ABC. ¡Ja, ja! ¿Qué podemos intuir sobre la siguiente víctima? Porque empieza por B. Pues ya está. No puedo tener más historia. So, Poirot, have you found something? Oui, I believe so. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. Let us go and see Chief Inspector Chapa. ¿Cómo mantiene la tensión Poirot? ¿Ha descubierto algo? Sí. Pero como no me gusta repetirme, lo voy a decir cuando esté el inspector delante, ¿sabes? Yo que soy así de cabrón. Poirot, no sé por qué soy su amigo, ¿no? Ni yo tampoco. O sea, soy un tipo extraño, voy con los brazos así puestos y me unto cera en el bigote. O sea, yo no puedo ser sano, no puedo ser. Hostia, ¿puedo mirar a Hosty? Es mi compañero y amigo heterosexual. Bueno, no tan heterosexual, pero me mola. No doubt about it. Hastings is going bored. Lo que no me ha gustado porque Poirot, según lo recuerdo de las novelas y de la peli y de todo lo relacionado con Poirot, nunca suele tener un socio fijo, ¿verdad? Siempre va encontrándose con amigos y tal y cual. Porque tiene amigos debajo de las piedras, casi todos militares. Y le molaba el rollo Poirot, creo yo, de relacionarse con tipos de uniforme y eso. Viaja a Scotland Yard. Bueno, venga, vamos a Scotland Yard. Anda. ¡Al Palomo Car! Informa ya sobre la letra B. Bueno, chavales, pues aquí vamos a dejar el vídeo. Sabemos que Poirot anda un poco así como lento por la vida, pero bueno, hemos resuelto el caso. Bueno, no lo hemos resuelto, pero sabemos que lo ha matado un loco de los cojones, ¿no? Posiblemente el de la presentación. No hemos resuelto así mucho enigma, la verdad que no nos ha planteado. Ha sido un capítulo light, sinceramente, ha sido un capítulo light. Esperemos que el siguiente pues nos dé algo más de chicha. Y solo me queda por deciros aquello de hasta la próxima entrega, zagales. Bye bye.